Seguimos en Claves Económicas, recibimos a Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Presentaron un nuevo informe de la encuesta de expectativas empresariales, en este caso con datos al mes de abril, y los empresarios están algo más pesimistas en comparación con la última edición de la encuesta, que fue en el mes de octubre. ¿Qué vieron en los resultados? Bueno, como decías, esta es una encuesta que venimos haciendo hace 5 años ya, 2 veces por año, con lo cual hay bastante material para ir mirando tendencias y cómo han cambiado las opiniones. La verdad que como tú decías, es una edición de la encuesta que hicimos abril, mayo, que recogió una visión un poco más pesimista respecto a la marcha de la economía, que es algo bien intuitivo si uno mira los números. La actividad económica está creciendo menos, la perspectiva es de crecimiento más moderado el próximo año, año y medio, con lo cual en esa línea no sorprende que también en la respuesta de los empresarios a las preguntas acerca de cómo ven la situación económica, cómo ven el clima de negocios, cómo ven el panorama un año para adelante, bueno, haya coincidencia con ese contexto, ¿no? Tenemos algunas gráficas para ir mostrando. Por ejemplo, una que hace referencia a la opinión de los empresarios respecto a la situación económica global respecto a un año atrás, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que se observa? Y ahí vemos allí más de la mitad de los empresarios está respondiendo que ve la situación económica más complicada que un año atrás. Nosotros allí no pedimos explicación de por qué emiten esa opinión, pero es bien claro que desde el contexto internacional ha habido señales más negativas para Uruguay, un contexto regional que también es bastante desafiante, y a eso se suma la propia coyuntura local, decía antes, con menos crecimiento y también con un discurso de más desafíos para la política económica que también probablemente está incidiendo en el clima de expectativas. La otra gráfica es también la situación económica, pero lo que esperan dentro de un año. Dentro de un año, sí. Ahí habíamos tenido, sobre todo en 2013, respuestas bastante negativas de un clima de negocios que venía cada vez siendo más pesimista respecto a las posibilidades de mejora del clima de negocios en adelante. Desde ese entonces, las últimas ediciones de 2014 sobre todo habían pautado cierta mejora, un descenso del porcentaje de empresarios respondiendo que veía una coyuntura peor hacia adelante, y sin embargo en esta última medición, en la de mayo de este año, nuevamente hubo un repunte ahí en el porcentaje de respuestas negativas, prácticamente dos tercios con una opinión, digamos, desfavorable respecto a las perspectivas para adelante, y realmente muy poquitos, prácticamente insignificante el porcentaje de empresarios que responde que ve una coyuntura mejor para el año que viene. Eso probablemente está muy en línea con lo que es la perspectiva para la propia actividad económica, ¿no? Hoy los pronósticos nuestros y de todos nuestros colegas apuntan a un crecimiento menor de la economía, y ese es un elemento clave en la visión del empresariado. Menos crecimiento, una presión de costos que sigue siendo importante. Después podemos, si quieren, comentar un poco de esas preguntas, pero cuando preguntamos sobre los desafíos que encuentran las empresas, la mención del incremento de costos sigue siendo una mención muy extendida, preocupación también por gestión de recursos humanos, y a eso se suma también, bueno, la preocupación por una economía que se va enlenteciendo, ¿no? Más adelante vamos a mostrar una gráfica con esas respuestas, pero ahora podemos ver otras dos sobre la situación general de cada empresa, más allá de la situación de la economía en general. En este caso es la situación actual respecto a un año atrás. Sí, ahí respecto a un año atrás, cuando hacemos esa pregunta, no hubo grandes cambios respecto a lo que era el panorama de respuestas que obteníamos en la encuesta anterior. Lo ven allí, no hay grandes cambios. La visión sobre la propia empresa en general es un poquito mejor que sobre la economía en su conjunto. Eso es algo que lo recogemos siempre prácticamente. De todas formas, es una visión más cauta, ¿no? Donde hay un porcentaje relativamente menor diciendo mi empresa está mejor, está mejorando. Tenemos también preguntas acerca del panorama de rentabilidad de la empresa, y ahí sí son
claramente mayoría, los que responden que su panorama de rentabilidad está peor que un año atrás. Y decía antes, preocupación constante por la presión de costos, ¿no? que en un contexto de crecimiento de la economía es distinto que en un contexto en el que las ventas empiezan a enlentecerse. Vamos a ver otra gráfica con la situación, la opinión de la situación de la empresa para el próximo año, y ahí ¿hubo alguna variante respecto Hubo al alguna anterior? variante, sí. Ahí disminuye, digamos, el porcentaje de empresarios que ve una situación mejor para el año próximo. También les preguntamos acerca de los planes de producción. Ahí lo que hubo fue un aumento fuerte de la cantidad de empresas que responden, bueno, en realidad más o menos pienso mantener la producción parecida a la que tuve este año. Baja el porcentaje de empresas o empresarios que responden que van a aumentar la producción, y aumenta un poco el porcentaje de empresas que dice, bueno, el año que viene voy a producir menos de lo que produje este año. Eso es bien consistente con un panorama de una economía que se enfría, no una economía en recesión, porque no son muchos los que están planificando una caída en la producción, son muchísimos más, arriba del 60% de los que están opinando que la producción se va a mantener más o menos igual, pero el saldo neto entre los que dicen que van a aumentar la producción y los que van a bajar viene deteriorándose. Tamara, vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque vamos a hablar de algunas decisiones que están evaluando los empresarios. Por ejemplo, en planes de inversión, en planes de contratación, eso es muy importante por el empleo, y también algo que tú decías hace un ratito, los principales desafíos que ven las empresas. También vamos a hablar sobre las expectativas con el gobierno. Hay como un balance del gobierno que terminó y expectativas con el gobierno que empezó hace pocos meses. Ya seguimos con más claves económicas. Seguimos en Claves Económicas conversando con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte sobre la encuesta de expectativas empresariales. Lo decíamos, los empresarios están algo más pesimistas en esta encuesta respecto a lo que fue la edición de octubre. ¿Qué pasa con algunas decisiones que toman los empresarios que obviamente influyen en la actividad en general? Tenemos una gráfica para ver los planes de inversión y los planes de contratación que tienen los empresarios encuestados. ¿Qué se pudo observar ahí? Bien, nosotros hacemos dos tipos de preguntas. Preguntamos acerca de cómo prevé que va a evolucionar el empleo, la inversión y la producción en la empresa, y a su vez preguntamos si están haciendo cambios en sus planes de contratación, en sus planes de inversión, que son dos dimensiones distintas, porque esta que estamos viendo, que es si están cambiando los planes de contratación e inversión, lo que busca es justamente recoger la señal de si hay un deterioro más reciente. Allí, cuando preguntamos sobre los planes de inversión, el 63% dice allí, declara no estar haciendo cambios, pero al mismo tiempo, cuando preguntamos acerca de cómo ve la inversión y la producción de su empresa un año hacia adelante, hay muchos que de todas formas están pensando en un panorama más frío, en línea con lo que también comentaba Carlos Lecueder antes. En cuanto a los planes de contratación, llama la atención allí un 47% respondiendo que está haciendo cambios y revisando decisiones de contratación y en general a la baja. Eso es un elemento que, por supuesto, desde la perspectiva macroeconómica, desde la perspectiva del mercado de trabajo, es un elemento de preocupación. El mercado de trabajo uruguayo estaba con niveles realmente formidables de fortaleza, empleo en niveles máximos, el desempleo en mínimos históricos. Las últimas mediciones ya están mostrando algún aflojamiento. Y bueno, en esa línea, con empresas que tienen perspectivas de menos crecimiento, con presiones de costos, con perspectivas de menor rentabilidad, naturalmente también aparecen riesgos de aflojamiento del empleo en el próximo año. Hay otra gráfica
para mostrar lo que conversábamos hace un rato, los desafíos que ven los empresarios, ¿no? Y acá en la encuesta ustedes le dan la posibilidad que escoja 3 desafíos, ¿no? Sí, los primeros 2 son un clásico desde que hacemos la encuesta hace 5 años. Siempre el incremento de costos rankea en primer lugar, gestión de recursos humanos, que tiene mucho de costos también. En el caso de la gestión de costos son más del 70% los que lo mencionan como el primero, segundo o tercer desafío. Yo lo que diría que es una novedad en esa gráfica es la escasez de demanda, que aparece ahí en tercer lugar. Si uno mira lo que eran las respuestas a esta misma pregunta 3, 4 años atrás, escasez de demanda era una alternativa, un lugar que prácticamente nadie marcaba, menos del 10% de las empresas marcaba ese casillero. Y eso era lógico porque estábamos en una economía que crecía mucho y donde prácticamente todos los sectores estaban con más actividad económica. Y ahora esto, con una economía que se enlentece, empieza a cobrar relevancia y hoy hay un 37% de los empresarios que la marcaron como primera, segunda o tercera mención, pero que la identificaron como un desafío relevante de cara al próximo año. Ahora, también ustedes hacen algunas preguntas sobre algunas cuestiones macroeconómicas importantes para este tipo de decisiones. Por ejemplo, la expectativa de inflación, la expectativa del tipo de cambio, en un momento en el que el tipo de cambio se está fortaleciendo en el mundo y obviamente en Uruguay también. ¿Qué ven los empresarios? Ahí, en cuanto a expectativas de inflación, hubo cierto aplacamiento. Veníamos con una tendencia de inflación promedio subiendo bastante en las últimas mediciones. Esta vez hay una inflación esperada promedio, 8,5 para este año, 8,2 para el año que viene. Es una perspectiva de inflación que está bastante alineada con lo que son las proyecciones de los analistas. Llamaba la atención también en encuestas anteriores que había un porcentaje no menor de empresarios respondiendo que había probabilidad de inflaciones de 2 dígitos. Eso de vuelta también ha tendido a ceder un poco. Pero cuando también preguntamos, bueno, más allá de la coyuntura, ¿cuál piensa que va a ser la inflación dentro de 3, 4 años para adelante? Y ahí sigue llamando la atención que hay una cantidad muy significativa de respuestas por fuera del rango meta, o sea, proyectando niveles de inflación arriba del 7%, incluso en un horizonte largo, de 3, 4 años, perdón, y eso habla un poco de todavía el desafío que hay en materia de expectativas para el Banco Central de convencer al mercado de que la inflación puede llegar a bajar en forma sostenible. Eso no está instalado, por lo menos en estas respuestas que obtenemos en la encuesta de expectativas empresariales. Esta encuesta, por el tiempo en el que fue realizada, tomó el final de un gobierno y el ingreso, a partir del 1 de marzo, del nuevo gobierno del Frente Amplio, pero con estilos, con énfasis diferentes. ¿Cuál fue la valoración que hicieron del gobierno que terminó, del gobierno de Mujica, los empresarios, y cuál es la expectativa con la administración Vázquez? Bien. Con lo que es la gestión del gobierno de Mujica, en las sucesivas encuestas habíamos ido viendo un deterioro en la valoración que hacían los empresarios de esa gestión. Terminó con niveles de aprobación en el entorno del 11%, bastante bajo si uno mira la perspectiva de lo que fueron los últimos años. Después un porcentaje relativamente relevante de respuestas neutrales y de todas formas más de un 50% con una opinión negativa sobre la gestión de Mujica. Con igual evaluaciones muy dispares a nivel de áreas, ¿no? Preguntamos, hay evaluaciones muy positivas en general en lo que es todo lo que es crecimiento, promoción de la inversión, la propia marcha del mercado de trabajo, el desempleo en niveles mínimos, decíamos antes, y donde están las evaluaciones más negativas, donde en general tienden a primar juicios negativos y valoraciones desfavorables, son temas, al igual que la opinión pública, ¿no? en temas de educación, seguridad, infraestructura, donde parecen estar los deberes más importantes. Respecto a los primeros pasos del gobierno de Vázquez, la pregunta fue justamente esa, primeros pasos, porque en realidad una encuesta que se hacía sobre fines de abril, primeros días de mayo, no había todavía un material suficiente como para preguntar acerca de evaluación de gestión.
Allí las respuestas fueron relativamente favorables. Hay más de la mitad respondiendo que ve positivamente los primeros pasos. Hay una cantidad de juicios neutrales, probablemente con una visión de todavía no tengo mucho como para emitir opinión, y creo que fue 3% el porcentaje de empresarios que contestó que no aprobaba los primeros pasos, con lo cual como primeras señales creo que es una buena situación la que se reflejó ahí. Y también preguntamos acerca de cambios en la política económica. La gran mayoría de los empresarios sigue contestando que no prevé grandes cambios en la política económica, pero a diferencia de la encuesta anterior, donde había una cantidad significativa, 1/3 de los empresarios estaba respondiendo que preveía cierta desmejora en la calidad de la política económica, en esta encuesta eso no sucedió. O sea, siguieron siendo mayoritarios los que responden que prevén escasos cambios, pero de los que prevén cambios son más los que prevén una leve mejora en la conducción macroeconómica que los que están esperando un deterioro. Con lo cual una visión relativamente positiva, al menos en el momento de hacer la encuesta hace algo más de un mes, en el empresariado respecto a lo que fueron las primeras señales y primeras medidas del nuevo gobierno. Bien, volveremos a ver en septiembre, octubre, en la segunda edición, ahí ya con un presupuesto avanzado, con negociaciones salariales, ahí veremos la opinión de la gestión que tienen los empresarios. Tamara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir conversando con ustedes en todo este tiempo y bueno, ni que hablar en la próxima edición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros enseguida venimos con el último bloque de Claves Económicas. Está con nosotros Alfredo Pérez del Mercado Modelo para hablar de los precios de las frutas y de las verduras. Hay una canasta